Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cantidad de calor. Vamos a ver que hay dos maneras de cuantificar el calor. Una en la cual tenemos un cambio en la temperatura y otra en la cual tenemos una temperatura constante y se da un cambio de fase en las sustancias. Entonces, pues vamos a aplicar todos los detalles que tienen que ver con estas dos formas de transferir calor. Vamos a hablar sobre algunas cantidades o algunas constantes que son propias de cada material, como ser el calor específico y el calor latente de fusión, que están relacionadas con estas cantidades. Y luego pues vamos a resolver algunos problemas. En esta temática pues podemos encontrar una diversidad de problemas, tanto de objetivos mínimos como avanzados. Así que vamos a estar por lo menos unos 2 o 3 días hablando de esta temática. Ok, entonces vamos a anotar los primeros detalles. Pero hoy es 21. 21. Ok, bueno, entonces lo primero que tenemos que hablar sobre el calor es una definición del calor. Ya antes hablamos sobre la temperatura, hablamos también sobre un ejemplo de un intercambio de calor cuando nosotros como consecuencia vemos una expansión térmica en los materiales, pero pues solo dijimos cambia la temperatura, pero no dijimos cómo cambia la temperatura o por qué se da ese cambio de fase, a consecuencia de qué. Pues para que exista un cambio de temperatura, nosotros tenemos que tener dos objetos que intercambien calor entre sí a diferentes temperaturas. Por ejemplo, podría tener que la varía esta que sufre una expansión térmica para que cambie en un intervalo de temperatura. Nosotros la sometamos o la metamos en un lugar, en un recipiente, donde pueda introducir vapor de agua, vapor de agua que está a 100 grados. Entonces lo voy a llevar desde la temperatura ambiente hasta la temperatura del vapor de agua a 100 grados. Entonces eso va a provocar un cambio en la temperatura y como consecuencia puedo medir cuál es el cambio en sus dimensiones, en este caso en su longitud. Eso es precisamente lo que ustedes van a hacer la próxima semana en la tercera práctica de laboratorio. Bueno, entonces definamos primero qué es el calor. El calor, pues hay, digamos, dos formas de llamarlo. Calor es la forma más corta de denominarlo, pero formalmente el calor se puede llamar como flujo de calor o transferencia de calor. Esa es la manera, digamos, correcta de llamarlo, aunque usualmente para abreviar, pues lo que hacemos es simplemente llamarle calor. Pero bien,
Básicamente, eh, básicamente vamos a decir por ahora que el calor es la transferencia de energía que se da eh, cuando tenemos una diferencia de temperatura. Entonces, el calor es una transferencia de energía por una diferencia de temperatura. Entonces, el calor realmente no es una propiedad de un material. No puedo decir, este material tiene tantos joules de calor. No puedo decir eso. Eh, Realmente el calor es una energía que se está transfiriendo de un objeto a otro. Y ese intercambio de energía se da precisamente cuando tenemos una diferencia de temperatura. Entonces, un ejemplo podría ser una taza, una taza que contiene una bebida caliente, ¿no? Digamos que contiene té. El té, digamos que está a unos 50 grados, ¿no? Y pues el aire que está pues alrededor, digamos que está a unos 30 grados. Entonces, entre estos dos va a haber una transferencia de calor que se va a dar de la siguiente manera, se va a dar en esta dirección. Esto no representa un vector ni nada así, solamente es una dirección, ¿no? Eh, el calor se va a transferir siempre de los objetos más calientes a los objetos más fríos. Entonces, en ese proceso se dice que el té, entre comillas, pierde, pierde calor. Es decir, nosotros vamos a referirnos al calor siempre con una Q mayúscula. La transferencia de calor del té va a ser negativa y el aire, como está a una temperatura más baja, entre comillas, gana calor, gana calor. A mí no me gusta mucho eso de ganar y perder calor, ¿verdad? Porque da la impresión de que el calor es una propiedad que tienen las sustancias, pero realmente no. O sea, el calor es energía y la energía se manifiesta microscópicamente en las propiedades del material. Entonces, es decir, si gana energía, entonces lo que va a tener es que la energía cinética promedio de las partículas que lo componen, pues va a ser mayor. Si pierde calor, entonces la energía cinética promedio de las partículas que lo componen, pues va a ser menor, o sea, se van a mover un poco más lento. Pero bueno, entonces de eso se trata. Aquí voy pues ya hablando un poco de algunas cosas como que tengo un signo para denotar al calor y entonces el calor hay que tener cuidado de que el calor no es lo mismo que la temperatura, no son lo mismo. A veces se tienden a pensar iguales, como cuando uno dice, ¿qué calor hace? Ese es una frase muy común, ¿verdad? Y se tiende a relacionar directamente con la temperatura. Pero aquí hay que dejar claro en algo. Y para distinguir la diferencia entre calor y temperatura, entonces vamos a decir que la temperatura, anotarlo por aquí, la temperatura depende del estado físico
del estado físico de un material. O sea, es una propiedad que tiene el material. La temperatura depende del estado físico de un material. Ojo con eso. Y pues es una descripción cuantitativa, ¿no? O sea, yo digo 20 grados, 30 grados, es una descripción cuantitativa de qué tan caliente o qué tan frío está. Mientras que el término calor se refiere a la transferencia de energía. Calor se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Así lo vamos a dejar, de un cuerpo a otro. Hay otros detalles, pero bueno, aquí lo importante es calor, es transferencia de energía. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener bien claros estos dos conceptos. No son lo mismo, no son lo mismo. Claro que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que hay una relación directa entre uno y el otro. O sea, es decir, entre más grande es el cambio de la temperatura, o sea, el estado físico, el cambio en el estado físico del material, pues más grande es la transferencia de calor. Precisamente eso fue lo que se encontró mediante un experimento muy famoso, que es el experimento de Joule, que en el experimento de Joule lo que se encuentra es que el aumento de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo que se realiza. Entonces, en este experimento, Joule lo que hace es tener una muestra de, de agua en un contenedor y lo agita mediante unas aspas y puede medir esa cantidad de trabajo que se necesita para mover esas aspas y pone un termómetro. Con ese termómetro mide cuánto es la cantidad de calor que se puede, o cuál es, perdón, cuánto es la temperatura que el agua puede cambiar por la agitación de esas aspas, ¿no? Entonces puede cuantificar directamente cuánto es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en un grado. Y entonces a eso es a lo que se le define como el Joule o el equivalente mecánico del calor. Pues el experimento de Joule lo que encontró es que una caloría es igual a 4.186 joules. Esta relación, que parece una conversión simple, pues hizo una conexión entre la termodinámica y la mecánica. Entonces, anteriormente se sabía que una caloría era la cantidad de calor necesaria para tener un delta T de 1 Celsius grado en 1 gramo de agua. En 1 gramo de agua, ¿no? Entonces, el experimento de Joule, pues lo que permitió es que nosotros pudiéramos relacionar esa cantidad que en termodinámica clásica se conocía de la caloría, pero no se tenía una idea exactamente de qué era la caloría. Entonces ahora se sabe que una caloría pues es básicamente un flujo de calor que hay cuando el agua sufre un cambio de temperatura de 1 grado. Ok, también hay un equivalente, ¿verdad? Hay un equivalente que es eh, en el sistema inglés, que es el BTU, y en este caso, pues, la definición es similar.
Bueno, pero a consecuencia de esto, entonces nosotros tenemos una ecuación que me dice que el calor o el diferencial de calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces, mediante experimentación, pruebas con diferentes materiales, entonces se encontró que esta relación se podría escribir como que Q era igual a la masa por C por delta T. O sea, lo que esta ecuación me dice es que la transferencia de calor cuando hay un cambio de temperatura es directamente proporcional a la masa. O sea, entre más masa de material hay, más calor necesito o más energía necesito transferirle para elevar su temperatura o para bajar su temperatura. También es directamente proporcional a una constante C. Esa constante C es el calor específico, una constante propia de cada material, donde C es el calor específico. Tiene unidades de Joule por kilogramo por Celsius grado o Joule por kilogramo por Kelvin, porque es Celsius, grado Celsius de cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, puedo intercambiarlo entre Kelvin o grado Celsius. Bien, entonces también vemos aquí que la transferencia de calor es directamente proporcional al delta T. O sea, entre más alto quiero elevar la temperatura de una muestra, más joules de calor necesito agregar. Eso se ve directo. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, y si lo escribo en forma diferencial, puedo tener la definición del calor específico. MC, diferencial de temperatura, y despejando para C, entonces lo que puedo ver es que es igual a 1 sobre M por dQ entre dt. Entonces, es cuánto varía, es directamente proporcional a cuánto varía el calor con respecto a la temperatura. Cuánto varía el calor respecto a la temperatura. Y, y entonces, realmente eso no es constante. Eso no es constante. Nosotros, para propósitos prácticos, vamos a asumir que C es una constante, pero aquí se puede ver en esta ecuación que la única manera de que el calor específico sea constante es que la derivada de Q con respecto a la temperatura sea una constante. ¿Sí? Entonces, puedo hacer esa observación. Si dQ en dt es constante, entonces C es igual a una constante también. En la práctica eso no es así. De hecho, nosotros tenemos una variación de, de la transferencia de calor necesaria con respecto a la temperatura y entonces habría que ver el rango de temperatura en el que estamos trabajando para poder ajustarse. Pero para propósitos de esta clase, vamos a asumir que esa derivada es constante y por lo tanto el calor específico es constante. Entonces, si el calor específico es constante, entonces me puedo ir a la tabla 17.3, donde están los valores constantes de el calor específico a una temperatura. Bueno, no lo menciona el libro, pero normalmente hay una temperatura a la cual se mide y en este caso, pues, esa presión constante. Entonces, en la tabla 17.3, usted puede encontrar tres columnas, una columna de calor específico, otra de masa molar y otra de capacidad calorífica molar. Entonces, es importante que mencionemos qué es cada cosa. Por ejemplo, voy a poner para el aluminio,
Para el aluminio, el calor específico es 910 joules por kilogramo por Kelvin de cambio de temperatura. Entonces, esa cantidad lo que significa es que si yo quiero elevar la temperatura en un Kelvin o en un grado Celsius de 1 kilogramo de aluminio, necesito agregarle 910 joules de energía. O sea, por cada grado que yo quiero elevar, tengo que agregar 910 joules. Ok, ahora en la segunda columna me aparece la masa molar, que la abrevio con una M mayúscula. La masa molar, en el caso del aluminio, es de 0.027 kilogramos por mol. No sé si están muy familiarizados con estas unidades, pero estas son las unidades de lo que en química se conoce como el peso atómico, que son las que aparecen en la tabla periódica directamente. Solamente que en la tabla periódica aparecen en unidades de gramos por mol, pero nosotros como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces necesitamos pasar los gramos a kilogramos, entonces ya directamente la tabla me hace la conversión. Y después me dice que la otra cantidad es la capacidad calorífica molar. Esa es C mayúscula. En este caso me dice que es 24.6 joules por mol por Kelvin. Si se fijan, las unidades se parecen bastante, ¿no? Aquí tengo la única diferencia entre el calor específico y esta es que en lugar de kilogramos están los mol. Tal vez en los sólidos no es tan necesario utilizar la segunda cantidad, que es C mayúscula, pero en los gases sí. En los gases no es tan fácil medir kilogramos, sino que lo más fácil es medir mol. El mol es una cantidad del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia. Entonces, en el caso de los sólidos, normalmente nosotros vamos a trabajar con C minúscula, pero cuando pasemos al siguiente capítulo, el capítulo de gases, ahí sí vamos a trabajar con la C. Entonces, por ahora no le vamos a prestar tanta atención a esa segunda cantidad, a esa tercera cantidad. La segunda es un intermediario entre una y la otra. Necesito esa constante M mayúscula para pasar de C minúscula a C mayúscula. Ok, realmente con la sustancia que más vamos a trabajar es con el agua. Y entonces aquí sí necesito que ustedes vayan familiarizándose con estas constantes porque las vamos a utilizar muchísimo. El calor específico del agua, pueden verlo en la tabla 17.3, es de 4190 joules por kilogramo por Kelvin. Y también tenemos, este es el del agua líquida. Y también tenemos el C del hielo, que es de 2100. Vean la diferencia solo con cambiar de fase. En este caso, esto sería el agua sólida. Es más difícil elevar la temperatura del agua cuando está en estado sólido, perdón, cuando está en estado líquido que cuando está en estado sólido. Mire que en el estado sólido necesito agregar solamente 2100 joules para elevar 1 kilogramo en 1 Kelvin. Mientras que si está en estado líquido necesito agregar 4100. Y en el gaseoso todavía necesito más. Por lo menos este libro no da el valor, ¿verdad? Podríamos buscarlo en otro libro de texto o quizás en la web, pero la cantidad de calor es más grande todavía. Muy bien. Entonces, en el caso del agua, este valor también se puede cuantificar en unidades de calorías.
Y por eso es que la caloría fue tan importante, porque si yo mido esto en calorías por gramo por Celsius grado, entonces ese valor es de 1. Entonces eso es lo más interesante, ¿verdad? Que ese es el valor que se toma de referencia en las unidades de calorías por gramo por Celsius grado. Y de ahí, a partir del agua, entonces es que se cuantifican todos los demás. Bueno, entonces, a partir de ahí, puedo definir la capacidad calorífica molar, que es la M mayúscula, perdón, que es la C mayúscula que mencioné antes de la tabla. Bueno, entonces, nosotros sabemos de química que tenemos una ecuación que es que la masa se puede escribir como el producto de N por M mayúscula, donde N es el número de moles, y M mayúscula pues es la masa molar. Como les dije, la masa molar es como el peso atómico de la tabla periódica. Sin embargo, cuando nosotros tenemos sustancias que son un compuesto de varios átomos, entonces ahí se tiene que generalizar el concepto de masa molar. Y el número de moles, pues es una cantidad que nosotros la podemos medir en términos de cuántas partículas hay en una muestra de gas. ¿Cuántas partículas hay? Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación, en la ecuación de calor, entonces vamos a tener que Q va a ser igual a mc delta T, es igual a N por M por C por delta T. Entonces, el producto M por C mayúscula, por C minúscula, se define como una C mayúscula. Y entonces ahora me queda N por C mayúscula por delta T. Entonces, una nueva versión de la ecuación, pero ahora en términos de C mayúscula. Entonces, por eso es que ahí en el libro de texto se coloca una columna de masas molares, pues obviamente no tiene que sabérselas de memoria, no es necesario que usted maneje al 100% la tabla periódica. Esos valores están ahí. En el examen van a estar ahí también. Esos valores usted los va a poder tener en la hoja del examen. Va a venir una hoja de fórmulas y también una hoja de, de constantes físicas que se necesitan para los problemas. Bueno, entonces el primer tipo de problemas que nosotros queremos resolver son aquellos en los cuales queremos cuantificar el calor necesario para elevar una muestra de una temperatura a otra. Pero tenemos otro tipo de problemas que son aquellos en los cuales tenemos un cambio de fase. Resulta que cuando hay un cambio de fase también hay una transferencia de calor, pero en un cambio de fase no hay un cambio de temperatura. Entonces necesito una nueva ecuación para, para poder cuantificar ese calor. Lo primero que tengo que definir es qué es una fase. Una fase es el estado específico que tiene la materia, ¿no? Nosotros sabemos que hay varios estados en los que podemos encontrar la materia. Particularmente o actualmente se conocen 5 estados de la materia: el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Pero nosotros vamos a utilizar aquí, en la teoría clásica, pues vamos a utilizar 3 estados de la materia. Vamos a hablar de 3 fases,
Tres fases: sólido, líquido y gaseoso, nada más. Sólido, líquido y gas. La diferencia entre cada uno es el ordenamiento que tienen las partículas. El sólido es el más ordenado, el líquido es el de estado intermedio y el gas es el más desordenado de todos. Entonces, cuando nosotros queremos pasar de un estado a otro, entonces vamos a decir que tenemos un cambio de fase. En ese cambio de fase, nosotros lo experimentamos todos los días con el ciclo del agua. El agua, pues actualmente estamos en días bastante lluviosos, entonces el agua se está condensando en forma de líquido de las nubes. Estaba en las nubes en estado gaseoso y este se condensa en un líquido. El líquido cae a la superficie de la Tierra, se concentra en ríos, en lagos, lagunas. Y luego, pues el sol se encarga de que esta agua en estado líquido, pues se evapore nuevamente y pase a estar otra vez en el estado gaseoso, ¿no? Y en el caso de los polos o en los lugares donde tenemos temperaturas más extremas, pues además esa agua que cae se puede condensar en forma de sólido. Bueno, entonces, ¿cómo cuantificar ese calor necesario para medir el calor? La ecuación que nosotros vamos a utilizar es Q. En este caso, en el cambio de fase, se ve que Q es directamente proporcional a la masa. Entre más masa tengo, pues más calor necesito para cambiarlo de fase. Entonces, ¿cuál es la constante de proporcionalidad que se introduce aquí? Es una que se conoce como el calor latente, L. Bueno, de hecho aquí vamos a poner un signo más menos. Ya voy a explicar qué significa. Ok, entonces, ¿dónde? Pues obviamente M minúscula es la masa, pero ¿dónde? L mayúscula, es el calor latente y puedo tener de dos tipos. Tengo de fusión y también tengo el calor latente de vaporización. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Depende de cuál es la transición que estoy haciendo entre los estados. Entonces, este también está cuantificado en una tabla. Está en la tabla 17.4. Todas estas tablas son del libro de texto. Y ahí ustedes pueden encontrar en la tabla varias columnas. Pueden encontrar la columna del calor latente de fusión. Entonces, hay que ver dónde se da la fusión. La fusión se da cuando nosotros tenemos paso de líquido a sólido o al contrario, ¿no? O sea, la flecha puede ir en las dos vías, en las dos vías. Y vaporización lo voy a usar cuando tenga el paso de líquido a gas. Igual va en las dos vías, ¿no? O sea, es la misma cantidad de calor, solamente que en un caso va a ser positivo y en el otro caso va a ser negativo. Entonces aquí incluso voy a poner con otra flecha, si esta transición se da en esta dirección, ¿sí? Si esta se da en esta transición de líquido
de líquido a sólido, entonces voy a tener el signo positivo del calor latente. Y si se da al contrario, o sea, de sólido a líquido, voy a tener el signo negativo. Lo mismo pasa con con el calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización, si se da de líquido a gas, voy a usar el signo positivo para ese calor. Y si se da al contrario, de gas a líquido, el signo negativo. Signo negativo. Ok, entonces esos calores latentes de vaporización se dan eh, en un estado en particular. La fusión y la vaporización se dan en un estado en particular de la materia. Ya se da a una temperatura fija, a la temperatura de fusión. Y esta se da a la temperatura de ebullición, que a este se le conoce como el punto de fusión. Y este se da a la temperatura de ebullición, que también se le conoce como punto de ebullición. Entonces, cada material tiene un punto de fusión y un punto de ebullición diferente a la presión normal, a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en el caso del agua, nosotros sabemos que, bueno, voy a poner aquí todos los datos del agua abajo, así como lo hice en el caso anterior, porque el agua es con el que vamos a trabajar más, ¿no? Entonces, para tener una referencia para el agua, tenemos que el calor latente de fusión es de 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Y este se da a una temperatura, a la temperatura de fusión. Y la temperatura de fusión del agua a presión normal es de 0 grados. Y también tengo el calor latente de vaporización, este es mucho más grande, es de 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Y la temperatura de ebullición es de 100 grados. Y así, entonces en la tabla 17.4, ustedes pueden encontrar todos los valores de punto de fusión, punto de ebullición, calor latente de fusión, calor latente de vaporización, para una serie de sustancias como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el mercurio, el plomo, la plata, el oro, el cobre, etcétera. Eso por poner una muestra, ¿no? Hay otras páginas u otros sitios donde usted puede encontrar para cualquier otra sustancia que no está aquí, ¿verdad? Entonces nosotros igual en el examen vamos a tener estos valores ahí en la hoja de constantes para que usted los pueda tomar. No tiene que memorizarlos, pero lo que sí le digo es que lo vamos a utilizar mucho en la clase y por lo tanto, eventualmente, por lo menos los valores del agua se los va a terminar memorizando. Los va a terminar memorizando porque, pues bueno, se usan mucho. Bueno, entonces, un poco para ejemplificar esto y no solamente estar escribiendo, vamos a ver una simulación del proceso en el cual el agua pasa por todas las fases. Por aquí tenemos. Ok, entonces en este simulador nosotros tenemos una gráfica de cómo cambia la temperatura en función del tiempo cuando nosotros partimos de una cantidad de 100 gramos de agua
a menos 20 grados. O sea, a menos 20 grados sabemos que como está por debajo del punto de fusión, entonces se encuentra sólido. Y en medio aparecen unos gráficos de barras que me va diciendo cuál es el estado de la materia. Si se fijan, el caso sólido, que es el primero, está completamente lleno, el líquido está vacío y el gas está vacío. Eso me quiere decir que a menos 20 grados el agua está en estado sólido. Entonces yo puedo cambiar aquí la masa, voy a dejar en 100, y cuando le damos play, pues lo que va pasando es que me va trazando la gráfica si yo le voy agregando calor, a cómo va variando la temperatura en función de el tiempo. Vamos a dejar que pare y luego pues vamos a ir comentando algunas cosas. Entonces tal vez un poco rápido, pero tal vez notaron que se iban llenando y vaciando algunas de las barras. Por ejemplo, aquí el, el líquido se va convirtiendo en gas. Entonces miren cómo el gráfico de líquido se va haciendo más pequeño y el del gas se va haciendo más grande. Y otra cosa que se puede notar es que el proceso es más lento en la transición de líquido a gas que en la transición de sólido a líquido. La transición de sólido a líquido, pues en la escala de tiempo que estamos utilizando, pues básicamente fue inmediato, ¿no? No se tardó. Y ahí pues ya casi no queda líquido y ahora todo va a ser gas. Entonces la recta, fíjese, ahí termina cuando ya no hay líquido. Bueno, entonces identifiquemos cada parte de la gráfica. Identifiquemos, ¿no? Entonces, aquí, en esta primera parte, le voy a llamar a esta parte la número uno. En la número uno, lo que yo tengo es que el hielo cambia su temperatura desde menos 20 grados hasta cero. O sea, estoy llevando al hielo, aquí en esta primera parte, la número uno, estoy llevando al hielo desde menos 20 hasta cero. Eso implica que yo tengo que hacer un cambio de temperatura. Entonces, para hacer ese cambio de temperatura, tengo que agregarle calor. Entonces, por lo tanto, uso la ecuación Q igual a mc delta T. Y este va a ser mayor que cero porque le estoy agregando calor a la muestra. Después tengo una segunda parte en la gráfica que es la parte que está horizontal. La gráfica que está horizontal es la número 2. Entonces, ahí lo que estoy haciendo, si se fijan, es a temperatura constante. Estoy haciendo la transición de hielo a agua, ¿no? Cuando digo agua, el hielo también es agua, ¿no? Pero cuando digo agua, coloquialmente agua se refiere al agua líquida, ¿no? Entonces, normalmente vamos a seguir esa notación. Hielo, agua sólida, agua líquida y vapor al vapor de agua, que es el estado gaseoso, ¿no? Entonces, esto se da a temperatura constante. Si se fijan, esto se da a 0 grados. Entonces, mientras el hielo no se ha convertido todo en agua, la temperatura se va a mantener constante y no va a cambiar de estar en el punto de fusión en cero. Entonces, aquí el calor, yo lo cuantifico, quiero el calor 1, este es el calor 2, lo cuantifico como mLF, la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua, porque estoy en la frontera entre el sólido y el líquido. Entonces uso el calor latente de fusión. Y este va a ser también positivo. Necesito agregarle calor para poder hacer esa transición. Luego me voy a la otra que es irse, la número 3, ir desde 0 grados
esta es la 3, desde 0 grados hasta 100 grados. Entonces, aquí lo que tengo es agua. Aquí no cambio de fase y lo llevo desde 0 grados hasta 100 grados. O sea, desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición. En este caso voy a tener un calor Q3 que va a ser igual a M por C por delta T. También va a ser positivo porque tengo que agregar calor. Recuerde que agrego calor cuando quiero elevar la temperatura. Quito calor cuando quiero disminuir la temperatura. Entonces ese será el número 3. Luego, como ya estoy en el punto de ebullición, entonces me toca hacer un cambio de fase, aquí en el número 4. Entonces en el número 4 paso de líquido a gas. ¿Y a qué temperatura? Pues a la temperatura de ebullición, que son 100 grados. 100 grados. Y entonces aquí el calor en esta parte 4 se cuantifica como M por LV o LV, el calor latente de vaporización. Y también sigue siendo positivo porque estoy haciendo una transición de líquido a gas. Es decir, cuando paso de un estado ordenado a uno desordenado, lo que tengo que hacer es agregar calor. Si paso de un estado desordenado a uno ordenado, necesito quitarle calor, porque el calor es energía, y entre más energía tiene una sustancia, más aleatoriamente se mueven sus partículas. Entonces, para poderlo ordenar, tengo que quitarle energía. Y luego tengo el número 5, que sería ya en el estado gaseoso. Entonces, en este caso, voy a pasar desde 100 grados hasta una temperatura final que no la conozco. Ahí las gráficas se cortan. Entonces, en este caso, el calor 5 sería MC delta T, también positivo. Es importante notar que el C que se utilice en cada uno de los estados es diferente. Por ejemplo, el C que voy a utilizar en el calor 1 no es el mismo C que voy a utilizar en el calor 3. De hecho, lo voy a poner aquí. El C1 sería 2100 joules, kilogramos, Kelvin. ¿Por qué? Porque ahí se trata de hielo. El C2 en el estado 2, no en el 2, es el 3. En 3 es 4190. Y el C5, déjenme buscar aquí. Prefiero utilizar un libro de texto. Lo voy a buscar en el Serway. Yo sé que el Serway sí tiene ese valor. Serway, el valor para el calor específico del vapor de agua. Ese, como les mencionaba, no lo da el libro de texto. A ver, temperatura. Termómetros. Capítulo 20, tal vez. Sí, aquí, capítulo 20. A ver, aquí tengo calor específico. Aquí está. Son 2010, que es el vapor de agua. 2010 joules por kilogramo por Kelvin. Ahora, aquí hay a veces pequeñas diferencias, porque, por ejemplo, en el caso del agua, este libro utiliza un valor un poquito diferente. Utiliza 4186 en lugar de
de 4190, ¿no? Hay una ligera diferencia. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es buscar fuentes confiables. Y esas fuentes confiables, lo mejor es que utilicen los libros de texto. Aquí también hay una pequeña diferencia con el hielo. Ponen que es 2090 y nosotros usamos 2100. Hay una ligera diferencia. Ahora, ¿por qué se dan esas diferencias? Porque depende de la temperatura a la cual fueron medidos. Por ejemplo, este libro me dice que estos calores específicos fueron medidos a 25 grados y presión atmosférica. Habría que ver, por lo menos el libro de texto de nosotros no especifica a qué temperatura lo midió. Entonces, si se midió a una temperatura ligeramente diferente a la otra, entonces por eso pueden haber diferencias. Bueno, entonces con este simulador les muestro un poco cuáles son las etapas que se siguen, por lo menos en el caso del agua. Nosotros vamos a tener en los ejercicios el agua intercambiando calor, el agua o cualquier otra sustancia, intercambiando calor con otro material, de manera que se va a dar un proceso de intercambio de calor y a eso se le conoce como la calorimetría, que la calorimetría es cuando nosotros en un instrumento que se llama calorímetro, que básicamente es pues un vaso térmico, vamos a introducir, tenemos agua y vamos a introducir una muestra que no se conoce y vamos a determinar cuál es su calor específico. Entonces, en ese proceso tenemos un intercambio de calor y por lo tanto vamos a tener objetos que ganan calor y otros objetos que pierden. Entonces, mañana vamos a hablar de esos detalles. Aquí simplemente hablamos de cómo se cuantifica el calor y que hay dos maneras de hacerlo, cuando hay cambio de temperatura y cuando hay cambio de fase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que discutimos hoy. Y creo que de momento estamos Dígame. una pregunta curiosa es que he escuchado una cosa, pero no sé qué tan cierto sea, algo así de que el frío no existe, solamente la ausencia del calor. No sé si eso tiene algo de sentido. Bueno, no, a ver, es que frío significa, bueno, no es una medida, no es una medida, cuando nosotros usamos frío y caliente, pues nos estamos refiriendo tal vez a algún estándar. Nosotros vivimos en un país que es tropical, entonces en promedio nosotros tenemos temperaturas, por decirlo aquí en Tegucigalpa, en promedio tenemos temperaturas de que unos 25, 30, entre 25 y 30 grados. Y para nosotros, entonces, si está un poquito arriba de esa media, entonces decimos que está haciendo calor. Si está por debajo, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, si estamos a 12 grados, pues ya andamos con bufandas, ya andamos con chumpas, ¿verdad? Con gorros. eh, pero para otros países, estar a 12 grados es que está haciendo calor, por ejemplo. Tal vez ellos alcanzan temperaturas más bajas. Entonces, que esté frío o que esté caluroso, como les digo, tiene que ver con la temperatura. O sea, ahí es donde está la diferencia entre la temperatura y el calor. La temperatura es la medida de la frialdad o de la calidez, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la escala de temperatura. Entonces, que esté muy frío o que esté muy caliente depende de la referencia que usted tome, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que a 10 grados es una temperatura fría para Tegucigalpa, pero probablemente para La Esperanza no es tal vez un estándar, ¿no? Tal vez para La Esperanza Intibucá sería como que estén a 3 grados, 5 grados, eso sería frío para ellos. ¿Sí? Entonces, mientras que el calor, como mencioné hoy en la clase, el calor no es un estado, el calor
es una transferencia de energía. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo agua en una estufa y esta agua se calienta, entonces la estufa lo que está haciendo es transfiriéndole calor al agua. Está, como decimos nosotros, calentando el agua. Calentar el agua significa intercambiar energía entre una fuente externa, que en este caso puede ser una resistencia de una estufa eléctrica, o puede ser un fogón, ¿no? Y este le transfiere calor porque va a estar a una temperatura más alta que el agua, y por lo tanto de esa manera se da la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, ausencia de calor, cuando usted se refiere a ausencia de calor, formalmente sería que no hay transferencia de calor, que no hay transferencia de calor. Entonces, si no hay transferencia de calor, el objeto se mantiene igual. O sea, por ejemplo, si yo saco una bebida caliente y no hay transferencia de calor, entonces esa bebida se va a mantener caliente por los siglos de los siglos, si no hubiera transferencia de calor. Pero sí hay transferencia de calor. La transferencia de calor se da de forma natural cuando hay diferencias de temperatura. Entonces, la bebida caliente, el té, va a transferirle calor al aire porque ambos están a diferentes temperaturas. Entonces, eh, yo no estaría de acuerdo con con esa frase, ¿verdad? Porque tiene que ver precisamente con la diferencia de temperatura y calor, ¿verdad? La temperatura es una medida, es una cuantificación de, de qué tan frío o qué tan caliente está algo en base a la escala de temperatura. Y el calor es la transferencia de energía, que la transferencia de energía puede provocar un cambio en la temperatura. Pero también acabamos de ver en el cambio de fase que una transferencia de energía en el punto de fusión o en el punto de ebullición no necesariamente va a cambiar la temperatura. O sea, si yo estoy en el punto de fusión o en el punto de ebullición, una transferencia de calor lo que puede hacer es cambiar de estado al objeto. Entonces, no sé si eso aclara la duda que tenía. Gracias. Ok, bueno, entonces ahí nos quedamos, ya son las 10, nos vemos mañana, mañana sí vamos allá a hacer un par de problemas, más que todo en estos procesos de intercambio de calor. Bueno, entonces nos vemos mañana, cuídense mucho, tengan un feliz día. Gracias, Lin. Gracias, licenciado. Gracias.